Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva sección del programa donde vamos a estar teniendo invitados. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Los seres humanos, gracias a la capacidad de raciocinio y procesamiento de la información, nos hemos establecido como la especie dominante en este planeta. Pero al mismo tiempo, muchas veces esa capacidad de pensar y de procesar la información muchas veces nos traiciona y tenemos pensamientos irracionales o percibimos las cosas o las procesamos de una manera que muchas veces resulta inconveniente. Y de todos estos temas y más vamos a estar hablando el día de hoy con nuestra primera invitada, es la licenciada Alejandra Vianey Teutli. Hola Vianey, ¿cómo estás? Muy bien, Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de tenerte el día de hoy aquí, muy emocionado de empezar con nuestra nueva sección dentro de la página y de las redes sociales y muy agradecido contigo por aceptar la invitación el día de hoy. Okay. No, yo en parte muy agradecida contigo por la invitación, por formar parte de tu equipo por esta ocasión. Vale. Bien, para todos nuestros amigos que nos están viendo, preséntate un poquito, háblanos un poquito de tu formación académica, un poquito de tu experiencia, qué te dedicas, qué cosas haces para que te conozcamos un poquito más. Ok, bueno, yo soy primeramente licenciada en psicología, me dedico a la psicoterapia, soy psicoterapeuta, manejo el enfoque cognitivo-conductual. También aparte tengo una formación en tanatología. Yo puedo ser también lo que es consejera tanatológica o bien brindar terapia tanatológica. También tengo lo que es formación, un diplomado en terapia cognitivo-conductual y pues quizá algunos cursos, alguna otra formación, por ejemplo, la aplicación de lo que es la norma 035 de los factores de riesgo psicosociales, entre otros detalles. Más que nada me dedico a lo que es la psicoterapia consulta privada. Ok, perfecto. Escucho que mencionas varias veces el término cognitivo-conductual como un enfoque. Dentro de la psicoterapia sabemos que hay enfoques, pero platícales un poquito a la gente qué diferencia hay de un psicoterapeuta cognitivo-conductual a los demás psicoterapeutas. Dos o tres cosas que distingan ese enfoque para saber más o menos de qué se trata. Ok, bueno, más que nada el cognitivo conductual creo que es uno de los enfoques más modernos, un poquito más nuevos a comparación de lo que es el psicoanálisis. El psicoanálisis que es creo que el modelo que todos conoces, que vemos muchas veces en la tele, en las películas, de que la persona o el paciente está recostado sobre un diván y le platica o le comenta, ¿no? Todas sus cosas, sus pensamientos, o se desahoga muy bien con el terapeuta, ¿no? Ese es el modelo que más bien todo el mundo conoce, ¿no? Que siempre vemos en las películas, por lo mismo que es muy antiguo. El modelo cognitivo-conductual no es así. Es más que nada, podemos estar trabajando de frente sin necesidad de que el paciente esté recostado y en lugar de trabajar con su inconsciente y basarnos en ello como parte fundamental del tratamiento, nos basamos mucho en lo que son sus pensamientos, en lo que es la realidad y la actualidad de lo que el paciente está pensando justo en el aquí y el ahora. Nos olvidamos un poquito, sí tiene mucho que ver, pero nos olvidamos un poquito del pasado, del inconsciente y nos centramos en lo que es la actualidad. ¿Cómo te sientes tú como paciente? ¿Cómo te sientes en realidad, con tu vida, en tu actualidad, en tu entorno? Todo es lo que trabajamos, lo que es la modificación del pensamiento y también la modificación de la conducta. A comparación también de otros enfoques, es un poquito más rápido. El psicoanálisis, por ejemplo, a veces puede durar varios años, varios meses de tratamiento. El modelo cognitivo-conductual podemos resolver problemas a lo mejor en 8 sesiones, 10 sesiones, y a medida que se vayan presentando más problemas, o bien ya si este paciente tiene a lo mejor un trastorno un poco mayor, ya se puede ir alargando, ¿verdad? Pero en comparación de otros enfoques es un poquito más breve y es más sencillo de aplicar y de explicar también. Además de que no solo se trabaja lo que es en sesión, también se puede trabajar en casa. El paciente, además de recibir la información y recibir el entrenamiento adecuado durante la sesión, también se le dejan actividades o tareas que tiene que estar aplicando en casa para la próxima sesión. Ya tiene un avance y una retroalimentación, lo que hace que su tratamiento sea muchísimo más efectivo.
Vale, o sea, eso quiere decir que la psicoterapia muchas veces, ahora sí que no es como la pinta, ¿no? No es este lugar místico donde vas y te recuestas en el diván y el psicoanalista está haciendo interpretaciones de todo lo que dices y todo este tipo de cuestiones. Es un poquito un trabajo más dinámico con el terapeuta y además acabas, yo creo que de resolver una pregunta que la mayoría de las personas que acuden a psicoterapia tienen, ¿no? ¿Cuántas sesiones me voy a tardar en un tratamiento o en un proceso psicoterapéutico? ¿Cierto? Hay veces que un psicólogo nunca vamos a decir que la terapia se puede concluir en 2, 3, 5 sesiones, ¿verdad? Ya que las primeras sesiones siempre es como que la evaluación, ¿no? La evaluación de la problemática. Pero lo que es el tratamiento y todavía que el paciente pueda, digamos, reflexionar la información, que pueda aplicar realmente la terapia, todavía depende de cada persona. Hay personas que a lo mejor estrictamente las 8 o 10 sesiones puede concluirlo, pero hay personas, ¿verdad?, que tienen un poquito más de resistencia, que puede tener un poquito más de problemas, que puede tener un poquito más de conflictos personales, que puede alargar el tratamiento, ¿verdad? A veces no, si llevamos mucho tiempo con un terapeuta no significa que sea un mal terapeuta, tiene mucho que ver con los conflictos personales o bien las problemáticas que nosotros estemos presentando. Si, por ejemplo, nosotros terminamos en pocas sesiones, pues muy bien, pero si en dado caso nosotros ya llevamos a lo mejor 20 sesiones, 25, incluso 30, o sea, hay pacientes que pueden durar más de un año en terapia, no significa que sea un mal terapeuta y tampoco significa que sea un mal paciente. También tiene mucho que ver la problemática que se esté abordando. Y también creo, bien, que muchas veces hay personas que ya incluyen a la terapia como algo habitual en su vida, independientemente de que quieran resolver un problema específico o no. Hay personas que están en terapia por el mero hecho de estarse conociendo y profundizando en el autoconocimiento de sí mismos, más que por un problema en específico. Me ha tocado varias ocasiones que hay personas que llegan por un problema y a pesar de que esa situación ya se haya resuelto, ellos deciden continuar en terapia porque quieren trabajar algunos otros aspectos de su vida o porque simplemente quieren continuar en este proceso de autoconocimiento, porque para ellos es enriquecedor y muy valioso tener este espacio terapéutico que les ayuda, uno, a tener un espacio propio, ¿no? A tener una relación de confianza con alguien objetivo. Y además también les ayuda mucho en el autoconocimiento y esto aporta al desarrollo personal de las personas, ¿no? Yo creo que sí es algo, mira, me parece a mí impresionante, porque como dices, hay veces que el paciente llega por una problemática y cuando esa problemática se termina, siguen asistiendo a terapia. Uno se le va dando la opción o le va informando al paciente que la problemática ya se está resolviendo. A veces ni siquiera es necesario comentárselo porque el paciente ya lo sabe cuando ya se le dio solución, cuando ya resolvió el problema, y es impresionante cuando ellos siguen insistiendo por ir porque les gusta mucho la terapia, así sea semanal. Hay pacientes que a veces piden 2 veces por semana, ya depende de su ritmo también, pero hay pacientes que les encanta la terapia y lo ven como realmente como algo muy grande y una inversión en ellos. Realmente a veces pasa, me ha pasado con varios pacientes que tengan los gastos que tengan, no puede faltar ir a terapia, porque los hace sentirse bien, los hace sentirse completos, descubren nuevas cosas de sí mismo, saben qué aplicar en su vida, mejoran sus relaciones sociales, mejoran la relación familiar con sus papás, con sus hermanos, incluso con sus hijos, resuelven muchos conflictos. A lo mejor si antes se ponían tristes por cosas a lo mejor aparentemente sencillas, ya no es así. De alguna manera ya ven las cosas de una manera más realista, más neutra, ya no se entristecen o no se deprimen tan fácilmente. Ellos van encontrando en terapia una transformación, más que un proceso o más que una solución a su problema, van encontrando una transformación en sí mismo, y es ahí donde el paciente o bien la persona se da cuenta que realmente a veces la vida no es tan complicada, sino más bien nosotros tenemos el poder de nuestra vida. No es tanto que la vida nos controla a nosotros, sino nosotros tenemos el poder de ello, solamente que muchas veces no nos damos cuenta de ello, o más bien no lo sabemos. Y es ahí donde en terapia vamos descubriendo que realmente tenemos el control de nuestra vida. Vale, perfecto. Yo personalmente tengo terapia, estoy en proceso terapéutico ya desde hace un tiempo y lo tomo como una cuestión habitual y realmente coincido totalmente contigo, ¿no? Creo que la terapia es una de las mejores inversiones que podemos hacer las personas, ¿no?
Gratamente me ha tocado escuchar a muchas personas decir cosas como: ir a terapia ha sido la mejor decisión que he tomado, ¿no? Desde que empecé a asistir a terapia, realmente este año ha sido mi mejor año desde que empecé a asistir a terapia, o cosas como esas. Pasa mucho con los pacientes que realmente ven un giro 360 grados, como así se dice, después de que empiezan a ir a terapia, que antes de la terapia tenían muchos pensamientos a lo mejor negativos, tienen muchos problemas, aparentemente problemas, y después de terapia es una transformación y tienen un ritmo y tienen, digamos que es como que su mejor temporada y no quieren que se acabe, y sin embargo siguen asistiendo porque no quieren que eso cambie, no quieren que su mentalidad vuelva a ser la de antes. Es decir, no vamos a retroceder en el momento en el que terminemos la terapia, pero para muchas personas eso siempre es lo mejor, y realmente para todos siempre es importante asistir a terapia. A veces incluso podemos decir, no, pues yo no tengo problemas, o yo no tengo cosas que me afecten, o yo estoy bien con mi vida, ¿verdad? Y está bien, pero siempre tendremos conflictos personales con cualquier situación. A veces ponemos mucha resistencia de que yo estoy muy bien, yo estoy sano, pero realmente no lo estamos viendo con esa objetividad. Realmente no somos objetivos con uno mismo de que yo estoy sano o no estoy sano. Realmente no somos objetivos, y realmente si ya tenemos una inestabilidad emocional, también podría ser una de las pruebas de que tenemos que asistir a una evaluación para ver cómo andamos. De hecho, también la terapia es como que se recomienda asistir al menos una vez al año, ya sea por un desahogo o por realmente empezar un proceso terapéutico o darle una solución a un problema. Vale, una vez escuchaba a Jorge Bucay, le preguntaban que si todo mundo debería de asistir a terapia, ¿no? Y como sabemos, en Argentina está muy implantada la cultura del análisis, ¿no? Así le dicen allá, ¿no? Como con quién te analizas o cosas de ese tipo que se refieren a ir a terapia. Y Jorge Bucay decía en esa ocasión: yo creo que no todos deben ir a terapia. Creo que las personas todos tenemos problemas, y en un principio tratamos de resolver esas situaciones de una manera personal por nosotros mismos. Cuando no podemos, recurrimos a nuestra red social cercana, a nuestros amigos, a nuestra familia, y si aún así no podemos resolver la situación, entonces es cuando realmente hay que considerar acudir a buscar ayuda de un profesional. ¿Tú qué opinas? ¿Opinas que todo mundo debería ir a terapia o existen algunas excepciones? Yo opino en lo personal, y aparte también por la formación que cada uno tiene, que es necesario que todos vayamos a terapia, porque muchas personas llegan al consultorio y dicen, no, es que mi esposo no quería que viniera a terapia porque solamente te van a decir lo que tienes que hacer, claro, o para consejos están los amigos, o quién mejor que tus padres para aconsejarte. Está bien, pero no está bien. Es decir, está bien, por ejemplo, que nuestras redes de apoyo, como es el área familiar, el área social, sí nos den consejos, nos digan qué tenemos que hacer, en qué estamos mal, pero seamos certeros, las personas a nuestro alrededor no van a ser objetivas. Muy rara vez nos vamos a encontrar a alguien realmente objetivo en cuanto a nuestro problema. Las personas nos aconsejan desde su experiencia, desde su punto de vista, no tienen, ¿verdad? No tienen una formación objetiva o realmente científica, ¿verdad? Como lo que tiene un psicólogo. Su intención es la mejor y siempre se agradece, siempre se va a agradecer. Y es lo que le digo mucho a mis pacientes, siempre es la mejor intención y se agradece tener redes de apoyo que nos den palabras de ánimo, que nos aconsejen en ciertas situaciones, pero no es lo mismo, realmente no es lo mismo. Uno puede tener muy buenos consejos e ir a terapia y va a seguir descubriendo una metodología diferente, va a estar recibiendo lo que es una evaluación que a lo mejor nunca habíamos esperado de nosotros mismos. Vamos a recibir un tratamiento tan efectivo que aunque digamos que nuestra familia o nuestros amigos son los mejores aconsejando, nunca va a ser lo mismo la información que un terapeuta te dé. Y es verdad, la mayoría de las situaciones siempre vamos a acudir cuando ya no podemos. Cuando ya no podemos siempre es cuando, ya voy a ir al psicólogo porque ya no puedo con mi problema, ya me siento muy mal, ya estoy al borde, ¿no? Y es una situación que casi siempre se da y es normal, es como cuando vamos al doctor. Una persona muchas veces no va al doctor que por un dolor de cabeza y me tomo una pastilla, me duele el cuerpo, pero al rato se me pasa,
o tengo una gripa, pero sí la aguanto y espero a que se me quite sola. Y cuando ya estamos con los síntomas muy fuertes y ya no aguantamos, bueno, ya voy al doctor y bueno, ya andamos incluso dando a veces hasta el hospital, ¿no? De tanto que nos hacemos los fuertes o incluso la resistencia, ¿no? Que estamos poniendo. Muchas veces pasa así en terapia, hay veces que una persona o el paciente tiene un problema, tiene una problemática, digamos que tiene cierta resistencia de que yo puedo solo con esto, y es que a veces la cultura la que vivimos o la sociedad nos inculca que tenemos que resolver los problemas uno mismo, perdón. Entonces, que tenemos que resolver los problemas uno mismo y pues estamos como que no quiero ir a terapia, no lo necesito. Y cuando ya empiezan a ser más graves los síntomas, que ya tengo muchos síntomas depresivos, muchos síntomas ansiosos, es ahí cuando ya recorremos al psicólogo, ¿verdad? Me duele una muela, no voy al dentista hasta que ya me está doliendo demasiado. Entonces, algo así es lo que pasa. Pero en general, si nosotros acudiéramos por gusto propio a una consulta terapéutica, a lo mejor nos ahorraríamos bastantes síntomas ansiosos, bastantes síntomas depresivos o incluso los problemas no llegarían a más, no llegarían a tal gravedad si a lo mejor recurriéramos un poco más temprano. Claro, nos ahorraríamos años de sufrimiento y de malestar en muchos sentidos si la terapia fuera algo que tomáramos de manera habitual. Muy bien, Vianney, ¿te parece si entramos ya de lleno con el tema? Ahora sí, platícanos un poquito para empezar, danos una introducción acerca del tema del día de hoy. ¿Qué son los pensamientos irracionales o las distorsiones cognitivas? Cuéntanos. Muy bien. Pensamientos irracionales o distorsiones cognitivas, ya depende del autor, son sinónimos. Se refiere a lo que es cuando nosotros tenemos una interpretación, o en este caso una malinterpretación de lo que es la realidad de las situaciones, la realidad de las cosas. Por ejemplo, yo puedo a lo mejor ir a una tienda, digamos, voy a ir a comprar algo. Entonces, si yo digo, por ejemplo, yo saludo a lo mejor a la persona que está atendiendo, buenos días, y esta persona no me devuelve el saludo, yo puedo tener una distorsión cognitiva o un pensamiento irracional, decir, esta persona no me saludó porque le caigo mal, porque le está criticando o es una maleducada. Entonces, es un pensamiento irracional. ¿Por qué? Porque no tenemos una evidencia para asegurar lo que realmente estamos pensando. Uno nunca sabe, uno no tiene el poder de leer la mente. ¿Qué pasaría si a lo mejor esta persona que te está atendiendo simplemente no te escuchó que la saludaste, no te escuchó que dijiste buenos días? A lo mejor esta persona tuvo una muy mala noticia, se acaba de pelear con su pareja, tuvo una mala llamada, simplemente es un mal día y pues por hoy no le apeteció saludar, ¿verdad? A lo mejor ni siquiera nos está criticando, no nos está juzgando, pero a veces uno mismo con las inseguridades o los conflictos que trae puede decir, no, pues esta persona me está diciendo de cosas, está pensando mal de mí, me está criticando mi cabello, estoy criticando la forma en la que estoy vestida, pero nosotros nunca vamos a tener evidencia de eso. La realidad puede ser muy, muy diferente a lo que nosotros estamos pensando. Un pensamiento irracional es algo que realmente nosotros basamos nuestro raciocinio, simplemente lo que sea que estemos pensando en nuestra imaginación, pero realmente no es algo racional, porque no tenemos una evidencia, no tenemos algo con qué corroborarlo y sin embargo nos dejamos llevar por ese tipo de pensamientos, que mayormente son negativos. Ok, entonces podríamos decir que un pensamiento irracional o una distorsión cognitiva es algo como una suposición que las personas hacemos de las cosas que están pasando a nuestro alrededor, pero que normalmente son inconvenientes para nosotros, como que nosotros salimos mal parados en esas suposiciones que hacemos, ¿no? Correcto, Adrián. De hecho, es como, ¿por qué ejemplo podría ponerte? Es como a veces tenemos como que muchas inseguridades, decir, no, pues voy a ir a una fiesta, no encuentro qué ponerme, digamos que me voy con lo mejorcito que yo encontré para mí, voy a una fiesta y sin embargo pienso que a lo mejor las personas me están criticando, entonces yo me siento insegura con cómo voy vestida y yo me retiro de esa fiesta y a lo mejor las personas se me quedaban viendo porque realmente me veía muy bien
y la que al final salió afectada pues fui yo, ¿no? Pues yo misma me fui de la fiesta. Entonces son suposiciones que nosotros mismos nos dejamos llevar por ellas y realmente no tienen ningún beneficio. Además de la acción que nosotros cometemos, también tiene como respuesta emociones, y como son pensamientos negativos o suposiciones negativas, mis reacciones emocionales van a ser negativas también. Me voy a sentir triste, me voy a sentir frustrada, voy a sentir a lo mejor estresada, enojada, ansiosa, ya dependiendo de la suposición, pero siempre un pensamiento negativo va a tener como respuesta una reacción, una emoción o una sensación negativa. Ok, entonces, estos pensamientos, estas suposiciones que nosotros hacemos y que además nos dejan mal parados, podríamos decir que no se corresponden con la lógica o con el raciocinio, o sea, no tienen un fundamento que sustente esta suposición o esta idea. Y además de eso, este pensamiento irracional produce una emoción normalmente desagradable, normalmente de malestar, ¿no? Como alimentar mi inseguridad, y entonces se vuelve como un círculo vicioso, ¿no? De mi inseguridad surge mi pensamiento irracional, y de mi pensamiento irracional surge un sentimiento de malestar que alimenta mi inseguridad, y entonces se vuelve como un círculo. Exactamente, Adrián. Y lo más importante de esto es que además de que es un círculo, digamos que es como una bola de nieve que se va haciendo más grande. Entonces, mientras más suposiciones o más pensamientos irracionales o negativos tengamos, va a ir aumentando nuestra negatividad y nuestra mente va a llegar a un punto en el que va a estar tan negativa que va a empezar a manifestar síntomas ya de otro nivel. Ok, bien, y podríamos decir que los pensamientos irracionales o las distorsiones cognitivas surgen como una especie de estrategia para manejar alguna situación. Por ejemplo, en este ejemplo que pones de la inseguridad, yo pensaría, ok, como yo me siento inseguro, entonces surge un mecanismo donde empieza a tratar de detectar todos los posibles riesgos que me hagan, que confirmen mi inseguridad. Y entonces, en esa búsqueda, que supuestamente en algún punto, en un principio es como para ayudarte o para disminuir esa inseguridad, termina siendo lo contrario. Podría entenderse como algo así, como los mecanismos de defensa, ¿no? Correcto, correcto. Es como si estuviéramos paranoicos y anduviéramos ahí por la vida buscando señales negativas acerca de nosotros. Digamos que yo tengo una inseguridad, yo tengo problemas con mi autoestima, y entonces voy a estar buscando siempre, por ejemplo, gente que a lo mejor me mire y voy a pensar que me está criticando, gente que a lo mejor me mire y me está juzgando, que a lo mejor paso yo delante de un grupo de personas y ese grupo de personas se ríe, voy a pensar yo que se están riendo de mí, entonces están alimentando mi inseguridad. Si yo ya tenía mi inseguridad, el tener pensamientos irracionales o distorsiones cognitivas va a aumentarlas todavía y va a ser todavía más grande el problema. Ok, en este ejemplo que pones, por ejemplo, la paranoia es una patologización de la precaución, prácticamente, ¿no? Es la precaución, el tener cuidado llevado a un extremo patológico. Que la precaución, la función que tiene es de cuidarnos, de prevenir algún peligro o algún riesgo, pero al momento de no poder controlar esto, lo llevamos a un extremo que termina manejando mi vida, y entonces ya pierde la función de cuidarnos y empieza a tomar el control de mi vida por completo. Lo mismo puede llegar a pasar con los pensamientos irracionales. Así es. Es algo muy importante también que hay que aclarar que todas las personas podemos padecer alguna vez un pensamiento irracional. A veces puede ser tan cotidiano, pero como dicen, todo en exceso es malo. Entonces, si nosotros tenemos excesivamente pensamientos irracionales o distorsiones, va a llegar a ser un problema mayor. ¿A qué puede llegar este tipo de pensamientos? Pensamientos irracionales, digamos que en este caso son negativos. El tener una excesividad de pensamientos negativos va a llegar a que la persona pueda manifestar o desarrollar lo que son síntomas depresivos, o a veces como tal depresión o un trastorno depresivo, o incluso puede llegar a manifestar lo que son síntomas ansiosos o bien un trastorno de ansiedad, por lo mismo que son en exceso. Todo en exceso es malo.
Digamos que no por tener un pensamiento negativo o una distorsión cognitiva yo estoy mal o estoy enfermo o ya necesito terapia urgentemente. No se trata de eso. Todos podemos manifestar en algún momento alguna distorsión. Tiene mucho que ver con nuestras inseguridades, con los conflictos internos que llevamos dentro. Pero si nosotros tenemos una excesividad de estos pensamientos, sí vamos a desencadenar algo muchísimo más grave, como a lo mejor un trastorno o un problema psicológico. Bien, ¿en qué trastornos, en qué problemas psicológicos crees tú que están más presentes esta cuestión de las distorsiones cognitivas o los pensamientos irracionales? En trastornos, por ejemplo, como trastornos de ansiedad, como episodios depresivos, o ¿en cuáles tú has notado que están más presentes este tipo de pensamientos? Muy bien, yo un poquito más específicamente a mi consultorio lo he visto más que llegan pacientes con trastorno depresivo mayor, algo un poquito más moderado como lo que es el trastorno distimia, que es la depresión más moderada, o por ejemplo lo que es el trastorno de ansiedad generalizada. Ese tipo de personas tienen lo que es pensamientos irracionales todo el tiempo, desde el momento que se levantan, desde el momento que se levantan pueden pensar que hoy puede pasar una tragedia. Desde el momento en que se están bañando, pueden decir, tengo que apurarme porque voy a llegar tarde y me van a despedir del trabajo. Desde el momento en que van manejando, pueden decir, ahorita en este momento alguien me puede chocar. O el momento en que llegan a su trabajo o a la escuela ahorita se va a caer un avión y me va a atacar. Entonces, este tipo de trastornos o problemas psicológicos sí tienen una excesividad y pensamientos irracionales demasiado intensas que pueden afectar la calidad de vida del paciente de manera muy grave. Puede hacer que su vida realmente sea demasiado conflictiva y demasiado complicada para este tipo de personas. Por lo mismo, un pensamiento irracional puede desencadenar un trastorno, un problema psicológico, y también los problemas psicológicos pueden desencadenar todavía más pensamientos irracionales. Digamos que van de la mano y se va haciendo más grande. Siempre aplico lo que es el ejemplo de la bola de nieve, se va haciendo más y más grandes y cada día va a ser para la persona o para el paciente todavía su vida más complicada de lo que ya es el día anterior. Hace poco leí un libro donde decía que la ansiedad es una de las mayores embusteras que existe, ¿no? Porque todo el tiempo te está haciendo creer que estás en peligro, cuando el 99% de las veces ese peligro nunca se cumple, esa amenaza nunca se cumple. Exacto. Digamos que la ansiedad es el trastorno en el que más se padece lo que es los pensamientos irracionales, la depresión también. Pero la ansiedad, digamos que dispara un poquito más lo que es la paranoia y siempre estamos como que al pendiente de que pasen cosas malas, accidentes, catástrofes, es estar buscando y pasa mucho, ¿verdad? Que a veces vemos cosas en las películas, ¿no? Y cuando vemos una película como de apocalíptica, siempre digo, ay, pues, ¿qué pasaría si algún momento pasara esto, ¿no? Pero una persona, por ejemplo, que ya tiene un trastorno de ansiedad, puede tener este tipo de pensamientos todo el tiempo de manera todavía más grave y puede desencadenar lo que es la paranoia. Siempre está buscando. Entonces, una persona que tenga este tipo de problemas siempre está buscando y como dices tú, no pasa. Realmente imaginamos cosas que realmente a lo mejor tienen un 10% de probabilidad, 5% de probabilidad, o puede no pasar nunca. Digamos, tengo miedo de que caiga un meteorito en este momento. Entonces, las probabilidades de que pasen, a lo mejor sí existe una probabilidad, ¿verdad? Claro. No estoy experta en el tema como para decir qué probabilidad hay, pero digamos que sí existe una probabilidad, pero puede pasar, como no puede pasar en 1000 años. Entonces, realmente, pensamientos irracionales hay de todo tipo, desde cositas tan sencillas como pensar que una persona me está juzgando hasta decir algo me va a matar en este momento, puede ser con esa intensidad. O sea, podríamos decir que muchas veces las personas sufren por cosas que no están pasando y que puede ser que nunca pasen. Sin embargo, están afectando su presente. Exactamente, y sabes que no solo pasa con cosas que me puedan ocurrir por situaciones, también pasa con situaciones o más bien con relaciones con otras personas. Yo puedo pensar, por ejemplo,
que mi amiga ya no es mi amiga porque ya está pensando mal de mí, ya no le importo, no me contesta una llamada y pienso que ya se olvidó de mí, o por ejemplo, mi novio ya se tardó mucho en llegar por mí, ha de estar con otra persona, ha de estar hablando con otra persona, y estamos incluso creando problemas que no existen. Ya puedo yo pensar que si mi novio sale del trabajo a las 8 y llega, en lugar de llegar a las 8:30 a mi casa, llega a las 9:30, puedo pensar que estuvo con la otra, que ya me fue infiel, y realmente la realidad puede ser que simplemente tuvo más trabajo, que a lo mejor casi tiene un accidente de tráfico, pero yo estoy creando un problema donde no lo hay. ¿Por qué? A raíz de mis pensamientos, porque yo tengo un pensamiento irracional y yo estoy basándome en ello. Entonces yo estoy creando incluso problemas con la gente a mi alrededor y no los hay. O yo puedo pensar que a lo mejor que yo no le importa a mi papá, o que mi papá a lo mejor le está haciendo infiel a mi mamá, y puede no ser así. Simplemente son cosas que nosotros estamos imaginando y no tienen muchas veces nada que ver con la realidad. Ok, entonces en la celotipia o en la cuestión de los celos también entran mucho esta cuestión de los pensamientos irracionales. Entonces estamos dándonos cuenta que los pensamientos irracionales son como la base de muchos problemas, tanto personales, a nivel emocional y psicológico, pero también a nivel de relaciones con otras personas, ¿no? El suponer de manera constante o el creer que nosotros podemos leer la mente o predecir el futuro, que ahorita nos vas a hablar de cada una de las distorsiones, son como la base para empezar a sentir malestar y que después se generen problemas más complejos. Así es, Adrián, así es. Es la base de, yo creo que de toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros tenemos un pensamiento, nuestro pensamiento conduce a una acción o una conducta, y esa conducta va a desencadenar una emoción. En este caso, pues si es negativa, pues va a ser una emoción negativa para mí, que esté frustrada, que esté triste, que me ponga a llorar, que me sienta depresiva. Por ejemplo, yo puedo tener el pensamiento de que mi novio me es infiel porque llegó una hora más tarde, que iba a venir por mí, digamos. Entonces, ¿qué acción o qué decisión cometo yo? Pues voy a empezar a reclamarle, o más bien no le reclamo y empiezo a sentirme insuficiente como persona porque mi novio me traicionó, y entonces esta decisión o esta conducta o esta acción me lleva a mí a una respuesta emocional. ¿Y cómo voy a sentir? Yo me voy a sentir triste, frustrada, voy a poner a llorar, y entonces en el momento que llega mi pareja, entonces como yo ya tengo yo toda esta choque de emociones, voy a empezar a tratarlo mal, lo voy a empezar a interrogar, lo voy a empezar a reclamar, y va a ser que obviamente mi pareja se moleste, que tengamos una discusión, y efectivamente ahora sí voy a tener un problema con mi pareja, ¿verdad? Y ahora siempre va a pensar en dejar. Y todo simplemente a raíz de un pensamiento que yo tuve, un pensamiento irracional que yo no puedo comprobar, que yo no tengo evidencia, pero yo me dejé llevar por él, y por eso ya el rumbo de mi vida ya cambió, porque yo le hice caso a este pensamiento. Entonces, podríamos decir que esto pasa cuando decimos en las relaciones o con los amigos que nos hacemos como películas en la cabeza, o sea que a partir de algo que quizás no tiene el fundamento suficiente para sustentar una idea, yo empiezo a hacerme toda una historia en la cabeza y al final termino actuando dependiendo de los pensamientos que tengo, a pesar de que no existan un fundamento para estos pensamientos. Así es, así es. Hacemos películas, hacemos una novela en nuestra mente. Si nosotros vimos en la tele, en la serie de Netflix, que una forma nueva de infidelidad, que allá no es por teléfono, ahora mejor por mensajitos, por correo, que en la calle, con un bar, o sea, cosas tan sencillas. Y esto, mi pareja ya me va a engañar de esta manera, o sea, ya estamos absorbiendo cosas y ya lo estamos aplicando en nuestra vida también, y estamos creando novelas, películas, basándonos también en los conflictos internos que llevamos, como las inseguridades, y hacemos que se manifiesten en nuestra vida, y cuando se empiezan a manifestar, ahí cuando las relaciones empiezan a cambiar, empiezan a dificultarse, empiezan a complicarse más, y ahora sí puede que mi relación con mi pareja termine. Este tema de los pensamientos irracionales sería algo fundamental que trabajamos, lo que es la psicoterapia, la terapia cognitivo-conductual, trabajamos mucho esto, porque realmente esta es la base
del rumbo que está tornando nuestra vida. Que si yo me siento muy deprimido, un pensamiento irracional podría ser, si yo tengo, por ejemplo, un trastorno depresivo, pudiera ser que nadie me quiere. Ese sería un pensamiento irracional. Nadie me quiere en esta vida, estoy solo en esta vida. Entonces, ¿tengo yo evidencia o cómo puedo corroborar ese pensamiento? Simplemente yo me siento solo y yo le hago caso a este pensamiento. Pero puede no ser así. Puede ser que mi familia esté al pendiente de mí, que mis amigos, tenga yo buenos amigos y me den su apoyo. Y yo, sin embargo, sigo creyendo que yo estoy solo por mi misma depresión. Y entonces me voy a cerrar tanto y voy a poner tanta resistencia que voy a alejar a mi familia, voy a alejar a mis amigos y ahora efectivamente sí voy a estar solo porque yo mismo ya los voy a estar alejando. Ok. Bien, platícanos de algunas de las principales o de las distorsiones más comunes que las personas usamos y cuáles son sus características para que las personas puedan identificar si quizás ellos están teniendo este tipo de pensamientos irracionales. Muy bien, hay muchas distorsiones, hay demasiadas, podemos investigarlas en internet, pero pues pueden cambiar el nombre, ya depende mucho del autor, pero así por mencionarte una de las más relevantes, por ejemplo, lo que es la personalización, es algo que me llega mucho. ¿Qué es la personalización? Por ejemplo, es más bien yo hacerme responsable al 100% de cosas que no me corresponden, o me corresponden solamente una parte. Digamos que mi mamá está teniendo problemas económicos y yo vivo, digamos que ya estoy casada y ya vivo con mi familia. Entonces mi mamá está teniendo problemas económicos. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Mi pensamiento irracional o mi distorsión va a decir, mamá está en problemas económicos porque yo no le doy suficiente dinero. Pues aquí en cultura mexicana estamos acostumbrados como que a brindarle dinero a nuestros padres. Entonces, yo no le estoy dando suficiente dinero y por eso mi mamá está así por mi culpa. Entonces, yo me siento ya un mal hijo, una mala hija, una mala persona y tal vez si yo le diera mi sueldo completo o más de lo que estoy dándole, tal vez no tendría yo ella no tendría el problema. Entonces, yo hago el problema de alguien más, lo hago mío. O incluso un asunto externo, puedo hacerlo mío o me lo tomo tan en serio que yo empiezo a deprimirme y a frustrarme porque ese problema no tiene una solución. Y eso es algo que me pasa mucho también en los pacientes que me llegan. A veces los pacientes me llegan con un problema que no es de ellos, que ellos no ocasionaron, que ellos no desarrollaron, pero sienten que el problema es de ellos y no pueden seguir adelante porque se sienten tan frustrados, tan culpables, porque no hay una solución. Y es ahí donde empezamos a trabajar. Para empezar, ¿por qué crees que el problema es tuyo? ¿O por qué crees que tú deberías de resolver solamente tú ese problema? A lo mejor es un problema familiar y eso contribuye a que también los demás tienen que poner de su parte. Si tú solamente pones de tu parte, no vas a arreglar un problema y no puedes hacerte tú responsable al 100% de esta situación. Entonces, la personalización es una distorsión que tenemos mucho y nos puede llegar a pasar incluso con situaciones más pequeñas, pero a veces cuando son problemas muy grandes nos sentimos tan responsables de este problema y como no le podemos solucionar, porque también necesitamos que las demás partes cooperen, como no lo podemos solucionar, ya me deprimí, ya me siento más frustrado, ya me siento más depresivo, más ansioso también. Ok, entonces la personalización es adjudicarme problemas que no son míos o querer hacerme cargo de un problema que no depende en su totalidad de mí. Por ejemplo, algo como una adjudicación podría ser que una persona llegue a terapia y diga, vengo a terapia porque mi pareja quiere que cambie, quiere que sea más, no sé, más cariñoso o que salga menos o que no tenga amigos, pero la verdad es que a mí, pues yo me siento bien con eso, me siento cómodo con eso. Aquí cabría la cuestión de la personalización, o sea, por ejemplo, en algún punto podríamos llegar a la conclusión de decir, bueno, si a tu pareja es a quien no le gusta cómo eres tú, ¿quién tiene el problema? ¿Tu pareja o tú? Y si la del problema es tu pareja, porque ahí es a la que le conflictúa el hecho de cómo eres, ¿por qué quieres solucionarlo tú? Quizás quien debería de trabajar en eso es tu pareja. ¿Cabría este ejemplo? Sí podría caber, porque en este aspecto yo me estoy haciendo responsable por los problemas de pareja, pero como
mi pareja me está diciendo que el problema soy yo, el problema de los dos, yo lo hago mío. Exacto. Entonces no dejo que la otra persona coopere y que yo soy la que tiene que cooperar. Me llegó precisamente un caso así, una persona llegó y me dice, no, es que mi pareja dice que yo soy la del problema y me mandó a terapia. Vengo aquí porque mi pareja me mandó a terapia. Estando trabajando, están con la evaluación y la aplicación del tratamiento, ahora sí nos dimos cuenta, bueno, entonces tú no eres la del problema, es tu pareja. Tu pareja tiene problemas de inseguridad, tiene problemas de celos, tiene problemas con su autoestima, pero no se siente suficientemente responsable y por eso te mandó a ti a terapia. Y es aquí donde la persona tiene como lo que le llamamos insight, o reflexiona, se da cuenta o reacciona y dice, no, pues tienes razón, entonces el problema no es solo mío, es problema de los dos. Y es ahí cuando cambia, ahora sí, su sintomatología. En lugar de estar frustrada, deprimida y triste, ahora tiene más valor, ahora tiene, digamos, más coraje para enfrentar el problema, tiene más capacidades, tiene más recursos para hacerle frente al problema, pero todo ¿por qué? Porque digamos que desarrolló lo que es la distorsión o el pensamiento irracional de que el problema que tenemos los dos es solo mío. Y entonces yo me siento mal por eso. Es ahí donde podríamos aplicar lo que es la distorsión de la personalización. Ahora, en problemas que tienen que ver con otras personas, en relaciones de pareja y demás, quizás también cabría hacer la aclaración de que una cosa es ayudar a la otra persona a resolver una situación que nos está afectando y otra cosa es adjudicarme la situación de la otra persona, ¿no? Porque una cosa es colaborar o hacer algo para ayudar a que tú resuelvas un problema personal que tienes pero que nos está afectando a ambos, y otra cosa distinta es que yo quiera resolver el problema que tú tienes sin tu participación. Exacto, y eso es un error, ¿verdad? Malamente que tenemos, a lo mejor es no toda nuestra intención resolver los problemas que haya en nuestra familia, los problemas que haya con nuestra pareja, digamos que es con la mejor intención, porque yo acepto mi responsabilidad, ¿no? Mi responsabilidad emocional y mi responsabilidad afectiva, entonces yo lo acepto y yo quiero darle solución, pero ¿qué pasa? La otra persona no coopera, no brinda su apoyo, no hace la parte que le toca, y entonces yo cargo con todo esto yo sola. Entonces es ahí cuando ya me siento mal, cuando ya creo yo un problema y entonces hago mío este problema y yo desencadeno más problemas en mí. Como yo no puedo darle solución a este problema, ya me siento más insegura conmigo misma, ya estoy desempeñándome mal en mi trabajo, ya no puedo dormir en las noches, ya no puedo ni siquiera tomarme una siesta, ya no puedo comer bien. A veces de tanto estrés o de tanta depresión, tanta ansiedad, a veces la persona come mucho menos, o depende también de la persona, puede comer incluso más. Entonces ya todo empieza a manifestarse en todas las áreas de su vida. Y ahí cuando nos damos cuenta que su problema está siendo mayor, pero el problema no es, por ejemplo, los problemas de celos. El problema de esta persona es que tiene el pensamiento irracional tan intenso que ahora su vida gira en torno a ese pensamiento que tiene, solucionando ese problema, solucionando más bien, corrigiendo más bien ese problema o ese, pensamiento irracional. Ahora sí, ya vemos el problema desde otro punto de vista y ahora sí podemos darle solución. Aquí es cuando me doy cuenta que el problema no son los celos, el problema es lo que yo pensaba, el problema es que yo me hacía responsable de ello y no hacía responsable a mi pareja de este problema. Entonces, una vez yo haciéndolo responsable, ahora sí podemos darle una solución. Vale, ok. Esto es en la personalización. Dinos qué otro tipo de distorsión cognitiva existe que podamos también identificar o describir. Una que es muy común, por ejemplo, lo que es la sobregeneralización. Ok. Un ejemplo, digamos que mi pareja me engañó, ahora sí, ya no es un pensamiento irracional, digamos que sí, me engañó, me fue infiel, ya pasó. Y entonces mi pensamiento es, todas las parejas que yo vaya a tener me van a engañar. Voy a sobregeneralizar. Si me pasó una vez, siempre va a pasar. Es como si yo misma formara una ley para mí. Ya no voy a volver a confiar en las personas porque una vez una persona me mintió, entonces yo voy a pensar que todas las personas me mienten. Entonces yo desencadeno otro problema, ahora yo desencadeno un problema de desconfianza, todo a partir de ese pensamiento irracional, de que si me pasó una vez, siempre me va a ocurrir. Esto viene y pasa mucho a veces,
pasa mucho con las emociones, ¿no? O sea, las emociones tienen una característica que es que son atemporales. Por eso cuando yo me siento enamorado digo, te voy a amar para toda la vida. O cuando algo me duele siento que me va a doler para siempre. O cuando me siento solo creo que voy a estar solo para siempre. Como que esto pasa mucho cuando tenemos emociones intensas, ¿no? Pensamos como que eso va a durar siempre y toda la vida, ¿no? Así es, uno nunca sabe cuánto va a durar su emoción, ¿no? Y si yo me siento, como tú dices, muy, muy enamorado, aunque no conozca bien la persona o aunque no estemos en una relación muy formal, puedo decir, yo te voy a amar toda la vida, para siempre, hasta mi muerte, ¿no? De Pero a hecho, veces entre menos la pasan esas conozcas, más puedes emociones. decir eso, ¿no? Exactamente, y entonces me siento yo con esa intensidad emocional que yo digo cosas muy generales, entonces digo cosas muy generales, ya le hice creer a la otra persona que siempre va a ser así, ya me lo creí yo misma, pero el momento en que me doy cuenta que no es así, ahí viene también un problema también. Ok. Entonces, la personalización y la sobregeneralización. Dinos algún otro más, algún otro pensamiento irracional que sea común y que las personas puedan conocerlo para identificar si ellos lo están teniendo también. Una de las más importantes sería el razonamiento emocional. ¿Qué significa el Ok. razonamiento emocional? Yo me baso, mi raciocinio o mi razonamiento se basa en mi estado emocional. Un ejemplo sería, yo me siento una persona muy incompetente, me siento una persona inútil porque a lo mejor no encuentro trabajo y entonces yo me siento una persona inservible. Entonces, como yo me siento, mi razonamiento, mi raciocinio lo va a pensar así, o sea, ya de por ley. Para mí es que yo soy una persona inútil, pero yo no veo más allá, yo me estoy dejando llevar por este pensamiento negativo, por este pensamiento irracional. ¿Por qué sería irracional si no tengo trabajo? Es lo que uno pensaría. Entonces, pues vamos a empezar a analizar, ¿no? Para empezar, ¿por qué te sientes así? ¿Por qué te sientes incompetente? ¿Por qué me siento inútil? No, pues porque no tengo trabajo. Ok, ¿qué más podríamos sacar de esta información? A ver, no tienes trabajo, es un hecho. Pero, por ejemplo, ¿por qué más te sentirías inútil? No tienes recursos, no tienes habilidades, no eres una persona inteligente, no has tenido varios logros, no has tenido otros trabajos, no has tenido o has logrado otros proyectos laborales o proyectos académicos muy, muy importantes, no eras una persona que coopera a lo mejor en donde quiera que esté, en el hogar, con sus amigos, con su familia, no es una persona que realmente hace actividades, no es una persona que tiene conocimientos y sabe de muchos temas. ¿Por qué te sientes inútil? Entonces ya haciendo este análisis, ya nos damos cuenta que entonces ya no soy una persona tan inútil, ¿verdad? No soy una persona así. Ya me doy cuenta que simplemente me estoy dejando llevar por la situación. Y como esta situación es mala, me genera pensamientos negativos. Pero realmente no es la situación. Si yo cambiara mi pensamiento a algo más realista, si yo dijera, bueno, no he encontrado trabajo, todavía no encuentro, pero no por eso soy una persona inútil o incompetente, tengo que seguir buscando y algún día, en algún momento, tengo yo que encontrar un trabajo de acuerdo a mi perfil, y entonces ese día que yo encuentre ya me voy a dar cuenta que realmente no fui una persona inútil o incompetente, simplemente me dejé llevar por este pensamiento, porque ojo aquí, las situaciones no cambian. Las situaciones siempre nos van a llegar, sean buenas o malas, siempre nos van a llegar. Lo importante aquí es el pensamiento, cómo vamos nosotros a interpretar esta situación. Si yo no tengo trabajo, puedo interpretarlo de dos maneras. O soy una persona incompetente o simplemente tengo mis habilidades, pero simplemente no he encontrado yo la oportunidad laboral para mí, o la oportunidad adecuada para mí. Depende de la interpretación que yo le dé, va a dar el rumbo de mi vida, va a dar el rumbo, mis respuestas emocionales o las decisiones que yo tome. Entonces, el razonamiento emocional es una distorsión muy, muy importante, es una de las más importantes y yo creo que es la que más destaca en problemas de depresión. De que yo me siento solo en esta vida, y eso es un ejemplo que mencioné hace unos momentos, yo me siento solo en esta vida, pero ¿por qué te sientes solo? ¿Acaso no tienes familia? ¿No tienes amigos que te apoyen? ¿No tienes a tu mamá o a tu papá que realmente te tu apoyo? No vamos a decir que mi relación es la mejor con mi mamá, o mi relación es la mejor con mi papá, o que tengo millones de amigos, pero sí tengo un apoyo, a lo mejor con relación con mi mamá no es la mejor, pero sé que cuento con ella para cuando yo le pida un favor o cuando yo le pida ayuda, aunque mi relación no sea la mejor. A lo mejor no tengo decenas de amigos, a lo mejor nomás tengo 3 amigos, 2 amigos o un amigo,
pero sé que cuando yo le pida algo realmente me va a apoyar. Entonces, el razonamiento emocional es un pensamiento irracional que nos podemos dejar llevar por él y puede desencadenar una depresión o una ansiedad muy, muy intensa. A veces nos dejamos llevar por la emoción, pero lo que sentimos no siempre es la realidad. Si nos sentimos inútiles, sentimos solos, no significa que sea la realidad. Realmente hay que analizar mucho la situación. Entonces, en esta cuestión de la distorsión, podríamos decir que es como pasar todo mi proceso cognitivo, todo mi proceso de pensamiento por un filtro emocional, ¿no? O sea, si me siento triste, todo lo paso primero por la tristeza para poder procesarlo, pero ya va como entintado de este sentimiento, de esta emoción que estoy experimentando, y le da ese enfoque a mi raciocinio. Entonces, Vianney, podríamos decir que la cuestión de trabajar sobre los pensamientos irracionales no es quitarle relevancia a la situación, sino quitarle todos los adornos que le ponemos que nos resultan perjudiciales a la situación y ver la situación como realmente es. Como realmente es. Así es, Adrián. Nosotros, por ejemplo, nos puede llegar una situación y yo puedo pensar que este problema es lo peor que me ha pasado. Digamos que este problema, yo no puedo con este problema, es demasiado fuerte para mí, demasiado intenso. Entonces, yo me dejo llevar por los pensamientos, por ejemplo, inseguros, o el pensamiento de que esta situación es demasiado intensa para mí. Y entonces, como yo ya estoy, digamos que ya estaba triste, ¿no? Un poquito antes, luego me llega esta situación, yo me pongo más triste todavía. Y digamos que sí se empapa un poco con el estado emocional que llevamos, pero también puede pasar al revés. A veces no tenemos como que un estado triste, pero pasa una situación, una mala noticia. ¿A quién no le afecta las malas noticias? Pasa una mala noticia y ya me siento triste, ya me siento mal. Entonces yo todavía hago que esta noticia o este problema sea más intenso de lo que realmente es. Así como dices, yo le pongo adornos y no veo la realidad de las cosas, no veo la realidad de los hechos, simplemente yo lo estoy malinterpretando o bien lo estoy interpretando mal y demás. Yo le pongo todavía más intensidad desde mi punto de vista, de mi perspectiva. Digamos que cada persona tiene como una burbujita, cada persona vive en una burbuja, pero si por ejemplo mi burbuja ya tiene muchos pensamientos irracionales, muchos pensamientos negativos, todo lo que a mí me pase, todo va a ser de manera negativa. Si digamos conseguí un trabajo, voy a empezarle a buscar cosas negativas a este trabajo. Ay, es que en este trabajo le caigo mal al jefe, mis compañeros me juzgan, me miran mal, nadie me habla. Entonces empiezo a sacar y empiezo a exprimirle cosas negativas a esta situación. Por ejemplo, tengo un trabajo y ya no me gusta. O sea, en lugar de estar contenta, en lugar de sentirme bien porque conseguí un nuevo trabajo, ya empiezo yo a buscar cosas negativas. ¿Y qué va a pasar? Obviamente yo me voy a sentir mal. Pero si, por ejemplo, digamos que alternamos este pensamiento o la manera en que estoy pensando y digamos que tengo un nuevo trabajo, entonces yo en lugar de estar buscando cosas negativas, busco un poco de cosas más realistas y si se puede, ¿por qué no? Cosas más positivas. A lo mejor mi jefe no es la mejor persona, pero no porque no tenga una muy buena relación o una estrecha relación, no significa que sea un mal trabajo, ¿verdad? No significa que sea una mala persona. A lo mejor mi jefe es así de serio, es muy reservado y no por eso significa que yo tenga una mala relación con él. Pero como si yo lo interpreto como que es que me quiere hacer el feo porque soy la nueva, soy el nuevo, pues obviamente lo voy a sentir mal. Pero si yo acepto y veo la realidad de las cosas, que es que mi jefe es una persona muy reservada y es muy seria y es que así tiene que ser un jefe porque tiene que ser objetivo con su equipo de trabajo, bueno, entonces yo ya no me siento mal, lo tomo de una manera más, digamos, un poco más ligera y un poco más realista de que, bueno, entonces mis compañeros, por ejemplo, digamos que mis compañeros no me hablan el primer día, el segundo día, y yo ya me siento mal, pero si alternamos este pensamiento, diría, bueno, es que si yo pensara, por ejemplo, bueno, mis compañeros no me han hablado en el primero, el segundo día de trabajo, pero no me voy a sentir mal, yo sé que es normal porque soy una persona nueva y extraña para ellos, y a lo mejor en una semana ya vamos a empezar a romper el hielo, ya podré establecer mejores relaciones de trabajo, y por qué no, a lo mejor incluso me hago amiga o amigo de este tipo de personas. Entonces, si te das cuenta, alternando
este pensamiento por algo más realista y un poquito más positivo, podemos cambiar nuestras decisiones, cambiamos nuestras reacciones emocionales y, ¿por qué no? Vamos a ir cambiando el rumbo de nuestra vida también. ¿Qué podrían hacer? Acabas de decir ya algunas cosas, pero una persona sin ningún tipo de conocimiento en psicología o preparación en este tipo de temas, ¿qué podría hacer si ya identificó a través de estas descripciones que nos has dado, si identificó y dijo, mira, fíjate, se me hace que yo uso mucho la personalización o la sobregeneralización o quizás también el raciocinio emocional o el pensamiento emocional? ¿Qué puede hacer esa persona para tratar de minimizar el uso de estos pensamientos irracionales? Porque como bien dijiste, todos en algún momento tenemos este tipo de pensamientos, pero ¿qué puedo hacer yo si identifico que alguno se está convirtiendo en alguna problemática en mi vida? ¿Qué puedo hacer para tratar como de ponerle un freno a esa situación? Primeramente sería la identificación, ya lo identificó, y después sería el análisis. Nosotros tenemos que cuestionar nuestros pensamientos o bien analizarlos, ¿verdad? ¿Qué tan realistas son mis pensamientos? Entonces vamos a empezar a cuestionar un pensamiento, digamos, yo le caigo mal a todos. Digamos que yo le caigo mal a todos, ¿verdad? Entonces, ¿sería un pensamiento irracional? No. Yo como persona diría, no, pues es que es algo realista para mí, porque veo que nadie me habla. Ok, vamos entonces a cuestionar y analizar este pensamiento. ¿Por qué sientes que le caes mal a todos? ¿Porque no te hablan? ¿Has hecho algo para que no te hablen o para no agradarles? ¿O crees que este tipo de personas con las que te estás relacionando son demasiado reservadas y o no es de su interés establecer una amistad o acercarte a ti? Y a lo mejor no es porque tú seas una mala persona o a lo mejor no es porque tengas algo mal en ti. A lo mejor simplemente son decisiones propias o personales de las otras personas que prefieren no relacionarse a lo mejor contigo o con cierto tipo de personas. Entonces me empiezo yo a cuestionar este tipo de pensamiento. Por ejemplo, otro análisis o otra cuestión que podríamos enfrentar sería, ¿qué tan realista o más bien, qué evidencia tengo? ¿Qué evidencia tengo yo de este pensamiento? ¿Cómo lo estoy yo corroborando? Es decir, ¿acaso le leíste la mente a las demás personas? ¿Tienes ese poder para leer la mente como para que la otra persona esté pensando mal de ti? ¿O se esté burlando de ti o que no le importas? ¿Cómo estás tan seguro de ello? ¿Piensas que tu pareja te miente? ¿Cómo estás tan segura de ello? ¿Cómo estás tan seguro de ello? ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace que tú estés teniendo este pensamiento? Ay, pues es que las otras personas o es que mi pareja hizo ciertas cosas y no me dijo esto que yo descubrí de él, ¿no? O este detalle que yo descubrí de él. Bueno, quizá no te lo dijo a lo mejor porque no encontró el momento, no era el momento adecuado, simplemente algo tan sencillo se le olvidó. Entonces, por eso existe la comunicación. Algo que le digo mucho a mis pacientes es, si tú tienes dudas de algo, no te quedes con esa duda y no te dejes llevar por esa duda. Comunícalo. Algo que llamamos experimento psicológico. A lo mejor ya has escuchado el término. Un experimento psicológico es, yo tengo una idea, pero como no tengo yo evidencias, no la puedo comprobar, yo hago el experimento de aplicarla para ver si es cierto o no. Digamos que yo pienso que esta persona le caigo mal, digamos que yo le caigo muy mal a esta persona, entonces ¿qué hago yo? Pues sí, pues tengo dos opciones, aplicar el experimento o no aplicarlo, ¿verdad? Y mi experimento sería, voy a preguntarle, a lo mejor no directamente, pero pues si lo quiere hacer directamente, pues también está bien, ¿verdad? De que, oye, tienes un problema conmigo, tienes algún problema, te caigo mal, y es que cuando la persona dice, no, pues no me caes mal, simplemente así soy yo con todo el mundo. Entonces ahí ya encontramos la solución a nuestro problema, no le caíamos mal a la gente. Simplemente hay personas que simplemente no son compatibles con nosotros o no tienen ese interés. Y es ahí cuando nos damos cuenta que el problema era nuestro pensamiento o nuestra interpretación. Pero ¿cómo lo llevamos ya a este punto? Primeramente es analizar, cuestionar. ¿Mi pensamiento es real o imaginario? ¿Tengo evidencia o no tengo evidencia? ¿Cómo me ha sentido este pensamiento? ¿Bien o mal? ¿Realmente es útil o no es útil este pensamiento? Y si realmente me voy a dejar llevar por él,
qué consecuencias o qué respuesta voy a tener a raíz de este pensamiento. Son algunas de las preguntas que podríamos aplicar en nuestros mismos pensamientos para ver qué es lo que está mal o qué es lo que no es real de lo que estemos pensando. Ok, entonces diríamos, paso número 1, detenernos y analizar un poco nuestros pensamientos. Identificar si este pensamiento tiene realmente un sustento racional y lógico. 2, cuestionar ese pensamiento. Y 3, constatarlo, ponerlo a prueba, ¿no? O sea, si yo creo que tú estás enojada conmigo, quizás ir y preguntarte, oye, Vianney, ¿estás molesta conmigo por alguna cuestión? Y entonces ya tú me responderás si sí o si no, y voy a ver qué tan válido o no era mi pensamiento. Eso es lo que podemos hacer en estas situaciones. Y en un punto que la situación vaya más allá, o ya me represente un conflicto permanente que esté afectando varias áreas de nuestra vida, pues acudir a terapia siempre es una opción. Claro, también es muy, muy importante. Digamos que nosotros tenemos, ahorita ya con la información ya tenemos como que la habilidad como que detectar cierto tipo de pensamientos irracionales. Pero, como ya lo habíamos dicho al principio, hay de pensamientos irracionales muy sencillos, muy ligeros, a pensamientos irracionales demasiado intensos o demasiado extremos. ¿Por qué es importante cuidar terapia? Porque un simple pensamiento puede llegar a ser tan intenso que nos genera un problema más intenso también. Es por eso que comentábamos, ¿no? Pues es que a veces llegan personas en terapia que llegan con un pensamiento irracional que se formó desde algo muy sencillo y lo fueron haciendo más grande, con la bola de nieve se hace más grande y ahora con su, por ejemplo, razonamiento emocional, que se sienten solos, ya incluso ya desarrollaron lo que es un trastorno depresivo, entonces se va haciendo mayor y a lo mejor la persona no tiene ese entrenamiento en sus pensamientos como para saber qué es realista y qué no es realista, y para eso estamos nosotros los terapeutas, para apoyar al paciente, para apoyar a la persona y decir, ok, estás muy bien, ya identificas algunos pensamientos irracionales que tienes, pero todavía faltan los más importantes y no te has dado cuenta, o sabes qué, vas muy bien, pero todavía te falta este tipo de pensamientos irracionales, aún falta, por ejemplo, mejorar la relación con tu mamá, con tu papá, con tu hermano. Todavía falta esa parte, porque todavía no has analizado, por ejemplo, si estás tomando muy a pecho un problema, todavía no has analizado realmente si tu mamá o tu papá tiene un conflicto contigo, o si tú tienes un conflicto con ellos. Entonces, siempre se nos van a pasar algunos detallitos. Entonces, en terapia nosotros vamos a trabajar eso, lo que yo llamo entrenamiento. Es un entrenamiento mental. Es el enfoque cognitivo conductual, es un entrenamiento. Yo voy entrenando mi mente para identificar, analizar y ahora sí poner a prueba mis pensamientos e irlos corrigiendo o irlos cambiando o alternando, de que en lugar de tener pensamientos negativos y solo identificarlos y solamente ponerlos a prueba, en terapia también vamos a ver cómo corregirlos, cómo cambiar ese tipo de pensamientos irracionales a pensamientos racionales o a pensamientos realistas y hasta positivos. Y entonces, cambiando nuestros pensamientos negativos a realistas o positivos, nuestra vida va ahora sí a tomar un rumbo muchísimo mejor, nos vamos a sentirnos mejor con nosotros mismos, nuestros síntomas, nuestros problemas psicológicos como síntomas depresivos, síntomas ansiosos van a empezar a disminuir, van a mejorar las relaciones que tengamos con nuestra familia, con nuestros amigos en el trabajo, vamos a tener mejor desempeño también. Y todo a raíz de que nosotros empezamos a voltear nuestra perspectiva, de la perspectiva que tenemos en nuestra vida, nuestra burbuja, a la que siempre estamos acostumbrados, vamos a empezar a trabajar con ella, a cambiarla y ahora sí tomar un nuevo rumbo, partir de ahí. Ok, bien. Bueno, pues ya estamos terminando. Dile a las personas dónde pueden encontrarte, tus redes sociales, tu número de contacto para que puedan contactarse contigo en algún momento. Ok, bueno, mis redes sociales, estoy en Facebook, me pueden encontrar como psicóloga Alejandra B. de Vianney Teutli G. Entonces, ahí me pueden encontrar lo que es en Facebook. Mi número, bueno, ese número me gustaría que lo usaran nada más para mensajes por WhatsApp, que es 89 91 24 23 57. Ojo, ahí no contesto llamadas porque casi siempre estamos en lo que es el trabajo, pero si me mandan un mensaje por WhatsApp, ahí con gusto los atenderé. También tengo Instagram, que es
Alejandra Vianney Teutli. Ese sería mi Instagram y pues cualquier cosa que necesite, pues estamos ahí para servirles. Les recuerdo, pues trabajo lo que es de psicoterapia, manejo lo que es modalidad presencial, modalidad en línea y pues nos vamos acomodando en cualquier área que ustedes deseen, ¿verdad? Vale, pues muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar aquí con nosotros, esperamos tenerte nuevamente de vuelta aquí en esta sección y vernos pronto. ¿Algo que les quiere decir a la gente antes de terminar? Pues vayan a terapia. Hoy en día es muy complicado. Bueno, la pandemia, gracias a Dios, ya estamos un poquito mejor, al menos aquí en nuestro estado, en Tamaulipas, estamos un poquito mejor, pero ahora con la pandemia se ha desencadenado mucho lo que es la depresión y la ansiedad por causa del encierro. Entonces, el encierro, el quédate en casa, digamos que fue sano para nosotros, para nuestro organismo, pero para nuestra salud mental no fue tan sana. Entonces, si realmente tienen algún síntoma ansioso, depresivo, realmente se sienten mal consigo mismos, tienen problemas de autoestima, tienen algún conflicto que se les dificulte solucionar, o si detectaron pensamientos negativos o irracionales de los que ya hablamos, tocamos, o algún ejemplo se sintieron identificados, o simplemente quieren desahogarse, porque para eso también funciona la terapia, para un desahogo. Hay personas que no tienen con quién desahogarse, no pueden contarle a mamá para no preocuparla, no pueden contarle a un amigo porque no tienen suficiente confianza. La terapia también es para desahogarse. Entonces, cualquier cosa, bueno, pues ya pueden encontrarme. Perfecto. Bueno amigos, pues esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Les agradecemos que nos acompañen. Recuerden que pueden encontrarnos en las diferentes redes sociales, también como psicólogo Adrián Iglesias, y a la Lic Vianney en las redes sociales que ya les mencionó, y se las vamos a dejar también en la descripción del video. No olviden agendar una cita en los números que están apareciendo en su pantalla, y recuerden, asistir a terapia es el primer paso para tu bienestar. Bienvenido a tu espacio y bienvenido a ti mismo. Nos vemos en una próxima. Bye bye.